En este rumbo de la mañana, otro lío también. Pero venga acá. Un saludo a nuestro hermano Wellington Arnaud, que está ahí al lado. Por aquí tenemos otro hermano nuestro, el director de Promesa Cali, amigo nuestro Adolfo Pérez, con quien vamos a hablar de muchas cosas importantes, de política, del desempeño gubernamental que le ha tocado enfrentar y aclarar algunas cosas con relación al tema de los medicamentos de alto costo, que tantas situaciones se ha hablado en el gobierno, tanto positivas como negativas, se han duplicado los beneficiarios, el presupuesto, pero entonces como que logísticamente ha habido un tema. Y hoy vamos a aclarar todo eso con Adolfo Pérez. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Qué bien me siento aquí entre amigos y amigas. Hermano, vamos a iniciar para salir del lío adelante. Después vamos a hablar de promesas, de política y de todo eso. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado, Adolfo, con el tema de los medicamentos de alto costo? Que aunque nosotros hemos escuchado al presidente, a ti, a otras personas del área decir, duplicamos la cantidad de beneficiarios, triplicamos el presupuesto que había cuando llegamos. Sin embargo, como que la logística de entrega, hay quejas recurrentes en distintas áreas con los medicamentos. ¿Qué es lo que pasa con la logística y cómo es que funciona? ¿Tú eres responsable? ¿De qué tú eres responsable? ¿De qué tú no eres responsable? Explícanos ese lío. Con relación al programa de medicamentos de alto costo, en el año 2021 el presidente Luis Abinader emitió un decreto en febrero de ese año traspasando la responsabilidad de las compras al programa de medicamentos esenciales, a Promesecal, para que nosotros fuésemos la única central de compra de abastecimiento de medicamentos de todo el gobierno. Ya esa era una decisión que había tomado también el presidente Danilo Medina en el pasado, en dos decretos, me parece que en el año 2013 y en el 2014, pero por alguna razón no se había materializado, no se había ejecutado. Pues el presidente Luis Abinader también tomó esa decisión, se trasladaron los fondos a Promesa y nosotros tenemos entonces la responsabilidad de la compra de esos medicamentos y del pago a los proveedores. Todo lo que tiene que ver con la planificación, la programación, la determinación de terapias, el catálogo de productos, el catálogo de medicamentos, la cantidad de pacientes a incluir, toda esa parte, digamos, de planificación pertenece, se mantiene en el Ministerio de Salud Pública en una dirección que se llama la Dirección de Acceso de Medicamentos de Alto Costo. También la entrega, la dispensación final a cada uno de los pacientes beneficiarios del programa es responsabilidad de la Dirección de Acceso de Medicamentos de Alto Costo porque son ellos quienes tienen el control de la cantidad de pacientes, el nombre, quiénes son, en cuáles hospitales los reciben, el tipo de terapia que están recibiendo, la frecuencia, el momento en el cual debe ser entregado y por tanto eso se mantiene allí. ¿Por qué se trasladan esas compras desde Salud Pública a Promesa? Bueno, porque en el pasado habían ocurrido algunas situaciones con relación a la transparencia en estos procesos y como Promesecal es una institución modelo en compras de medicamentos en la República Dominicana, como tenemos las competencias, tenemos los recursos humanos, tenemos las capacidades para poder garantizar comprar medicamentos con eficiencia, con transparencia, pues entonces se traslada allá y efectivamente nosotros hemos realizado compras de medicamentos de alto costo durante el año 2021, 2022, 2023, sin ninguna situación, sin ningún problema. Pero vamos a ver algo. Por ejemplo, y ahí mismo agregate este, y ya no pregunto más. El viernes nosotros trajimos una denuncia aquí del tema de los hemofílicos. Tú me escribiste, yo lo dije públicamente, que tenía una reunión con ellos el lunes, me parece. ¿En qué quedó ese caso y por qué no había de esos medicamentos? Sí, sostuvimos la reunión con ellos. Tan pronto salió un comunicado en las redes sociales, en la página de Instagram de la Fundación de los Pacientes con Hemofilia. Nosotros de inmediato llamamos a la pasada presidenta, nos comunicamos con ella para enterarnos de qué era lo que ocurría y ponernos a la orden. Porque independientemente de que no es nuestra responsabilidad la dispensación de estos medicamentos, nosotros entendemos que el gobierno es uno solo, nosotros tenemos un rol fundamental en el gabinete de salud y también en la compra de estos medicamentos y yo soy un defensor en su totalidad, en su integralidad del gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces me reuní con ellos. Que no había. No, sí, pero cuando me reúno con ellos nos explicaron que al parecer ellos recibían o reciben medicamentos a través de una fundación internacional, que esa fundación por alguna razón dejó de entregar los medicamentos, se retrasó, y entonces cuando tú haces la sumatoria de los medicamentos que ellos recibían más lo que nosotros compramos a través de Promesa, pues definitivamente cuando tú eliminas la parte de lo que ellos reciben, pues se genera un desbalance en el inventario y eso les genera ansiedad a ellos porque entienden que la cantidad de medicamentos pues no está a los niveles, digamos, esperados para poder satisfacer la demanda de ellos, ya que esos medicamentos que llegaban
pues no están llegando y cambia la configuración del inventario. Entonces, también ellos, nosotros cuando nos reunimos con ellos, se incluyó la directora del programa de alto costo, hicimos esa reunión en el Ministerio de Salud Pública, ella le explicó que, porque se está desarrollando una compra actualmente en Promesa para esos medicamentos, una licitación pública nacional que concluye en 3 semanas aproximadamente. Y esa cantidad que se está comprando, que para nosotros es significativa, ellos nos explican que le da un aval de inventario de por lo menos de 4 a 5 meses. Pero también hay una compra por comisca, que es un mecanismo de compra internacional, vamos a decir regional, donde diferentes países se ponen de acuerdo para comprar medicamentos bajo un mecanismo internacional. Pero ese modelo, esa modalidad de compra no se publica, no salía esa información, no se hace pública. Ellos desconocían esa compra, que es una cantidad también significativa y puede garantizar la demanda para un año. Quiere decir que con la suma de lo que está comprando Promese, más lo que está comprando el Ministerio de Salud Pública directamente a través de Comisca, pues está garantizado el inventario para ellos, a pesar de que no estén recibiendo los medicamentos de la Fundación Internacional que anteriormente los recibían. Pero además de eso, para generar certidumbre, para generar tranquilidad, se va a desarrollar una compra menor para garantizar un inventario, también un stock de seguridad, para que en estas 3 semanas, en lo que se culmina el proceso de Promesa, pues tengan sus medicamentos. Es importante destacar, Elvin, ya para concluir ese tema. Si así o sea, que fue por el comunicado de la Fundación, no por la denuncia del Rumbo. Bueno, también, pero ustedes hicieron la denuncia como consecuencia del comunicado. O sea, se hicieron eco de eso. Lo que te quiero decir que también nosotros estamos siempre abiertos a dar cualquier apoyo, a dar cualquier respuesta. Estamos siempre dispuestos a dar la cara, a ofrecer información y a resolver cualquier situación que se presente con este o con cualquier otro caso. En el caso de estos pacientes, nosotros reconocemos en ellos la necesidad de tener su medicamento, porque no son medicamentos que se utilizan de manera habitual. O sea, no es como un antihipertensivo que tú tienes que verlo todos los días. Es un medicamento que está en un stock de reserva ante la eventualidad de que se produjese una situación y lo necesitasen, porque puede ser que no haya demanda de esos medicamentos en un periodo de 6 meses y puede ser también que ocurriese una demanda exacerbada en un periodo corto como consecuencia de una situación que tengan estos pacientes. Entonces, eso realmente para nosotros es muy importante que estos pacientes estén tranquilos, estén seguros, tengan certeza de que sus medicamentos están ahí, y estamos dando todos los pasos para garantizar que así sea. Manuel. Adolfo, hermano, hay una pregunta que yo creo que el pueblo entero se la hace sobre esos medicamentos, y a mí me gustaría convertirme, ¿verdad?, en este momento en una bocina del pueblo para preguntarte eso. La gente dice: antes esas cosas no pasaban, que no hay, que un desorden, que si me entregaron, que no me entregaron. ¿Qué pasaba antes que no pasa ahora? ¿Qué está esa situación? A mí no me gusta hablar del pasado, porque parecería que estoy tratando de justificar situaciones del presente, pero la verdad es que en el pasado habían niveles de desabastecimiento significativos y que han sido manifestados incluso por los propios pacientes que están en el programa. Yo te puedo decir que nosotros tenemos información fidedigna de parte del programa de medicamentos de alto costo de la dirección, que ha hecho encuestas, que ha hecho monitoreo, para medir el nivel de satisfacción de los pacientes que están en el programa, y el programa está abastecido y los pacientes están recibiendo su programa. Ahora bien, una situación es los pacientes que están incorporados en el programa, que tienen garantizados sus medicamentos, y otra situación son los pacientes de nuevo ingreso, los que están tocando la puerta del programa, tratando de ingresar para también recibir sus medicamentos. Estos medicamentos, algunos de ellos, la mitad o la mayoría de ellos, son de uso continuo, de uso frecuente, de uso permanente. Cuando tú entras a un paciente, inmediatamente te afecta tu techo presupuestario. Mientras tú tienes más pacientes, tienes que buscar más dinero. El presupuesto es una ley, y el presupuesto asignado para el programa de medicamentos de alto costo es 7.320 millones de pesos. Si tú aumentas la población para ese programa, tú vas a tener que buscar más recursos. Si ya el programa está en su techo, entonces digamos que la capacidad de incorporar nuevos pacientes va a estar sujeta a la salida de pacientes actuales que estén en el programa, que puede ser porque hayan cumplido su ciclo de terapia, por sustitución, lamentablemente por fallecimiento, o por causas de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con este programa? ¿Este programa está funcionando? Sí, está funcionando. Está funcionando muy bien para los pacientes que están ingresados en el programa. Este programa tenemos que visualizarlo también en el marco de la Ley de Seguridad Social y del Seguro Familiar de Salud. ¿Por qué existe el programa de medicamentos de alto costo? Porque estos medicamentos no están cubiertos en el catálogo de la Seguridad Social. Si los pacientes, las personas que trabajan en su régimen contributivo recibieran estos medicamentos, el programa de medicamentos de alto costo no tuviera razón de ser. Existe justamente porque no está en la Seguridad Social. Entonces nosotros lo que tenemos que ver cómo, de qué manera podemos ampliar en el catálogo de la Seguridad Social la incorporación de estos medicamentos para que las personas, sobre todo los de
régimen contributivo, los que pagan, los que trabajan, los que cotizan, reciban su medicamento y que este programa de ayuda que tiene el Estado Dominicano, que tiene el gobierno, pues digamos sea un complemento para aquellas personas que por alguna razón pues no estén incorporados en el régimen del seguro contributivo. Pero la verdad es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en el gobierno del presidente Luis Abinader, ya tenemos 16,000 pacientes en el programa, se ha duplicado el presupuesto y el programa está dando respuestas. Se puede consultar a las asociaciones de pacientes que están ahí, todas tienen fundaciones, están todos bien agrupados, bien organizados, la capacidad y los niveles de respuesta que tiene el programa. La solución definitiva, bueno, la solución definitiva será o se incluyen en el catálogo de la Seguridad Social o también se aumenta el presupuesto, pero tenemos que reconocer que todos los días se están generando nuevos pacientes con enfermedades catastróficas como consecuencia del estilo de vida, alimentación, hábitos de ejercicio y demás. También, Adolfo, porque las ARS no hacen su trabajo de salud preventiva, el propio Estado no le interesa de manera preventiva para evitar entonces que la gente llegue a necesitar eso. Llega hasta allá. Ayer el presidente del Colegio Médico nos decía que es el caso de un médico que por su tratamiento de cáncer hay que buscar 300,000 pesos mensuales, 1,000,000 de pesos cada trimestre para sus medicamentos. Hablando con unos doctores de un hospital oncológico de aquí del país, me revelaban el dato inclusive de que hay pacientes que no le entregan los medicamentos que lleva todo su tratamiento y que a la vez tienen dificultades para, de hecho, hacen un triaje en función a medicina de guerra. Si es más joven, le dan el medicamento. No, eso no desconozco eso. Eso me llamó mucho la atención. Desconozco eso. Y más que estar, no, obviamente, eso no está en el ámbito. Sí, no está en el ámbito de nosotros, pero me parece que no, porque. Lo grafico, ¿no? Son fuentes reales, no, médicos reales. Habría que ver esa situación. Sí. Pero lo que quiero preguntar, ¿existe algún mecanismo en lo que se habla de seguridad social? Sí. De que lo que indica un médico especializado tiene un S4. ¿Por qué ese medicamento no llega contra indicación del médico? No. Hay que gestionar, bueno, hay que buscar. Déjame explicarte. El programa de medicamentos de alto costo es un programa de ayuda a las familias. Y ese programa tiene un catálogo de productos. Ese catálogo de productos lo tiene el programa de medicamentos de alto costo, que es también quien elabora la ficha técnica para esos medicamentos. Son unos 113 moléculas, 113 medicamentos que están en el catálogo. Okay. Digamos entonces que tiene que circunscribirse a lo que está allí, pero ya eso no es una competencia nuestra. En Promesecal nosotros tenemos un rol de compra, de abastecimiento, digamos logístico, sí, administrativo. Ya toda la parte del cuerpo médico, de la parte de definición de moléculas, de terapia y todo lo demás, lo hace la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que es la entidad que tiene las competencias para esa discusión. Pero nosotros de Promese ni modificamos ficha técnica, ni elaboramos ficha técnica, digamos, ni podemos tocar nada de eso. Todo lo contrario, tenemos que circunscribirnos ahí porque tenemos que garantizar transparencia. Nosotros tenemos que comprar lo que nos mandan a comprar y en las cantidades que nos mandan a comprar. Nosotros estamos comprando justamente ahora en más de 2,000 millones de pesos de medicamentos de alto costo a través de una licitación pública nacional que será culminada en las próximas semanas, me parece que a principios de julio. Bueno, esa misma, donde están los medicamentos para los pacientes de hemofilia. Y entonces también tenemos previsto una disponibilidad presupuestaria de unos 820 millones de pesos para lo que resta de año. Y estamos a la espera ya del requerimiento de la unidad de alto costo para lanzar un nuevo proceso y culminar entonces el abastecimiento del año 2023. Pero el programa está abastecido, nosotros hemos comprado en este año, hemos ejecutado con toda normalidad, le hemos entregado medicamentos con toda normalidad y los pacientes lo están recibiendo. Ya cualquier discusión de cambio de medicamentos, cambio de terapia y todo eso, bueno, pues ya es una discusión que debe darse en el ámbito de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que es donde están las competencias para discutir Alfredo, a este nivel. Gracias de verdad por la presencia aquí de don Adolfo. Pero, Adolfo, ¿qué está pasando con las farmacias del pueblo? Es decir, nosotros hemos visto en los medios de comunicación que se viven aperturando un sinnúmero de nuevas farmacias en todo el país. ¿Cómo está el abastecimiento de cada una de ellas? ¿Y cuáles son los medicamentos más recurrentes en los sectores más humildes, que son los que se benefician de ese programa? Lo que está pasando con la farmacia del pueblo es algo sin precedente en la historia de la salud de la República Dominicana, porque nosotros hemos ampliado la red, ya tenemos 76 nuevas farmacias en lo que lleva de gestión el gobierno del presidente Luis Abinader, y tenemos previsto también seguir ampliando, porque ya tenemos 2 farmacias listas en la zona oriental,
para finales de este mes de junio, y tenemos también 3 nuevas farmacias en Constanza, en algunos parajes, distritos municipales del municipio de Constanza, para ser inauguradas, y otras más que están en diferentes puntos del país. También hemos tenido un aumento significativo de la demanda en la red de farmacias del pueblo. Yo te puedo decir que cuando comparamos las ventas mensuales de la farmacia del pueblo hoy en el 2023 contra lo que ocurría en el 2020 han aumentado un 43%. Esto obedece a que nosotros hemos generado confianza en la institución, confianza en los medicamentos, confianza en la calidad del servicio, pero también representa un reto para nosotros, porque el dinero que se vende de medicamentos en la farmacia del pueblo, ese dinero no ingresa directamente a Promesecal, sino que se deposita en cuenta única del Tesoro. Es una modalidad que se implementó en el gobierno anterior en procura de transparencia y que nosotros consideramos correcta. Pero que entonces te genera una situación porque tú tienes un presupuesto determinado para tú servir medicamentos durante un año. Y si tú concluyes esa venta con antelación al tiempo, al periodo establecido, pues entonces tú corres el riesgo de quedarte desabastecido, porque en una farmacia privada, si tú vendes el inventario hoy, tú con ese mismo dinero vuelves y compras y mañana amanecen los tramos llenos. En una farmacia del pueblo, si yo vendo todo el inventario de un mes en un día, no puedo reponerlo porque ese dinero no va a Promesa, sino que va a cuenta única del Tesoro y habría que esperar el año siguiente para poder volver a comprar. Entonces, son de las cosas que pasan en la administración pública que muchas veces no se ven hacia afuera, pero que nosotros tenemos que lidiar como servidores públicos con estas situaciones y dar lo mejor de nosotros para garantizar abastecimiento a pesar de las restricciones que podamos tener, digamos, de carácter administrativo. Pero las farmacias van bien. Vamos a lanzar un nuevo proceso de compra en la próxima semana para la farmacia del pueblo para poder solventar este aumento de la demanda y esta velocidad adicional, esta aceleración de la demanda que está ocurriendo en la farmacia del pueblo y poder dar respuesta a la población de manera efectiva, como lo hemos hecho en los primeros meses del año 2023, en lo que resta de este año. Kimberly. Los medicamentos que más demanda, es decir, ¿cuáles son? Diabetes, ¿cuáles son? Evidentemente los medicamentos para la enfermedad crónica, que son los de uso consistente, cotidiano, los medicamentos para la presión arterial, los medicamentos para la diabetes, las insulinas, muy barato, 20, 25 pesos al mes, tú haces un tratamiento para la hipertensión. Una cosa que te cuesta 2,000 pesos en una farmacia privada, tú lo puedes resolver con 25 pesos en una farmacia del pueblo. Sí. Y también los medicamentos de uso cotidiano para las gripes, procesos virales, como el acetaminofén, también el omeprazol, que compite con el acetaminofén como líder de venta en la farmacia del pueblo. Y estos medicamentos para la fiebre, dolores musculares y demás, son los medicamentos de uso cotidiano. Las proteínas también, que nosotros las tenemos de la misma marca, incluso que las que están en la farmacia privada. ¿Cómo proteína? Proteína tenemos también, proteína líquida. Tú compras tu proteína proteína a la mitad del precio. Que no tienen limitante de ingesta de alimentos. A la mitad del precio de como tú la compras en una farmacia privada o en un supermercado. Pero nosotros estamos dando respuesta. Sabemos la necesidad, la importancia de este programa y por eso estamos trabajando todos los días para ampliarlo y también para que estén abastecidas. Kimberly. Adolfo, nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí del problema que existe a nivel nacional de la automedicación. Incluso los médicos también que han tenido la oportunidad de compartir en este espacio con nosotros nos han dicho que es uno de los principales problemas de la medicina en la actualidad. La gente se automedica, comparte sus experiencias médicas, googlea todo y bueno, y se hace un diagnóstico. ¿Cómo ustedes, como institución pública, están previniendo la automedicación tanto en las farmacias de Promesecal como a nivel general en la población? ¿Qué programas existen para eso? Bueno, nosotros controlamos los medicamentos que son por receta, necesitan receta, y los que son sin receta, pues eso se pueden vender. Pero también apelamos a la conciencia ciudadana, siempre hablamos del acceso oportuno y racional, que la gente no se automedique y que la gente siempre consulte a su médico. Una de las, digamos, herramientas fundamentales que estamos utilizando para combatir esto es que las farmacias del pueblo se están colocando, las nuevas en su totalidad, en centros públicos de salud. Solamente la estamos colocando en unidades de atención primaria o en hospitales públicos que aún no tengan farmacia del pueblo. ¿Qué procuramos con esto? Bueno, que tú vas a la unidad de atención primaria, el médico te recibe, te da la receta, te da la indicación y ahí mismo tú compras en la farmacia del pueblo. O sea, que la persona tenga la posibilidad de recibir en el mismo espacio la dispensación del medicamento y también la consulta terapéutica de parte del especialista que está ahí en ese lugar. Adolfo, vamos a hablar de política. Mira, aquí hay un oyente que nos llama todos los días, nos sintoniza todos los días. Alfredo tiene una pregunta con relación a eso. Aquí hay un oyente que nos llama todos los días, nos sintoniza, enfermo con este programa de los Alcarrizos. Él se llama Dani Duvergé. Ok, un saludo para Dani. La pregunta de Dani y la mía. Ok. Dani te pregunta y dice que él hace 2 años te dijo a ti, no sé si es verdad, que tú tenías condiciones para aspirar a senador de la provincia de Santo Domingo. Que por qué que tú no te decides, que cuál es el miedo. Dice Dani.
Espérate. Entonces, yo ahora te voy a hacer la mía. Qué batalla. Estamos a cuántos meses de las elecciones municipales y congresuales. Las congresuales van con las presidenciales. En Las febrero municipales. ¿A 7 cuántos meses, meses? 9, 8 meses. 7, 8 meses. Sí, Adolfo. y 11 meses para la presidencial. Ajá, y entonces, congresionales. entonces Adolfo, 8 meses. Como este es el rumbo de la mañana y aquí se habla lo que en otro programa no se habla. Yo quiero que tú seas un tipo sincero, franco, como siempre lo has sido, de cuál es la realidad al día de hoy de las posibilidades del PRM mantener el poder con una serie de escollos por subsanar que hay a lo interno del partido, situaciones con los gringos, situaciones, o sea, como que hay mucho tema, entonces yo no veo señales de que políticamente, no estoy hablando de gestión gubernamental, políticamente el presidente esté dando los pasos correctos para subsanar esas heridas. Explíqueme usted lo de Dani y eso que le pregunté, vamos a ver. Bueno, lo de Dani, le digo a Dani que yo tengo un compromiso con el presidente Luis Abinader de ayudarlo, de apoyarlo, de acompañarlo en su gestión de gobierno. Y entonces ese compromiso no me permite a mí distanciarme, separarme del objetivo ni un solo segundo. Yo no puedo involucrarme en una aspiración individual en este momento porque mi objetivo es que el presidente Luis Abinader realice la mejor gestión de gobierno de la historia de la República Dominicana y al mismo tiempo también que ese resultado garantice la reelección del presidente Luis Abinader. Para esos fines yo no puedo estar enfocado en un proyecto individual, en una candidatura, porque me va a desenfocar del propósito mayor. Ya luego de concluido las elecciones del año 2024, entonces comenzaremos a trabajar en la perspectiva de una postulación en el futuro, que las circunstancias dirán, y especialmente el resultado de nuestro trabajo al frente de la gestión pública dirá dónde nosotros debemos estar. Pero eso será una discusión posterior. En este momento lo que estamos concentrados es en Promesecal, en hacer las cosas bien, en que nuestro trabajo, desde nuestro ámbito de acción, que es Promesecal, sea lo más impecable posible, lo más intachable posible, para que el presidente entonces tenga un aval adicional para lograr su repostulación. Dígamelo Con relación a las posibilidades, a la posibilidad cierta, yo creo que hay 3 elementos que garantizan la reelección del presidente Luis Abinader. Tú me hablabas de la gestión de gobierno. Bueno, es indisoluble la gestión de gobierno con el resultado electoral del año próximo, porque las reelecciones son en gran medida una especie de plebiscito. Cuando un presidente va a la reelección, ese proceso electoral lo que se manifiesta es en un plebiscito de apoyo o no de esa gestión de gobierno. Si la población apoya esa gestión de gobierno, reelige ese presidente, y si la población no apoya esa gestión de gobierno, pues definitivamente lo sustituye. Hay quienes dicen que la oposición no gana elecciones, que son los gobiernos que la pierden. Yo creo eso. Y en las reelecciones eso se manifiesta, digamos, con mucho mayor intensidad. Ahora bien, yo te decía que hay 3 elementos. 3 elementos. El primer elemento es la gestión del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, ha hecho la mejor gestión de gobierno. Y eso se revela no porque yo lo diga como servidor público, como compañero de gobierno de él, como su funcionario, sino porque cuando tú ves todas las encuestas, incluso ayer salía una que medía a los presidentes de la región, todos los presidentes que fueron electos desde el año 2020 hasta acá, sobre todo, especialmente algunos que fueron electos con posterioridad al presidente Luis Abinader, están prácticamente en el suelo. Tú buscas al presidente de Colombia, de Chile, de Ecuador. Son presidentes que están en problemas porque no pudieron dar pie con bola con la situación de crisis que se presentó primero con la pandemia y luego la guerra de Rusia en Ucrania. Sin embargo, no es el caso de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader mantiene altos niveles de popularidad y eso obedece a su gestión eficiente de gobierno, a que es un presidente que escucha, que se compromete, que cumple, y a que también cuando tú comparas la obra de gobierno del presidente Luis Abinader con lo que había en el pasado, definitivamente es una obra inmensamente superior. El segundo aspecto tiene que ver en que el único presidente, o más bien el único candidato de los que van a terciar las elecciones en el año 2024, que tiene una visión de país, que tiene una estructura programática, que tiene un proyecto de República Dominicana, es Luis Abinader. Cuando tú ves los otros candidatos, los que van a competir con él, critican al gobierno, pero no han enseñado el plan, no han dicho qué van a hacer con la República Dominicana. Y quieren comparar la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader con el país perfecto, con el país ideal. Y ellos ya tuvieron una oportunidad, algunos bastante recientes, en el ejercicio del poder, y deberían comparar entonces lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, no con Alicia en el País de las Maravillas, no con el país perfecto, sino con la gestión de gobierno que ellos desarrollaron. Y el tercer aspecto que garantiza la reelección del presidente Luis Abinader es una sentencia que está ya escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, que dice que ningún reino dividido prevalecerá, que ninguna casa dividida prevalecerá. Y entonces, más allá del aspecto filosófico que esto puede entrañar, es evidente
es evidente que la división es sinónimo de derrota, de fracaso. En los negocios, en una empresa, en una familia, en la política, donde quiera que se manifiesta la división, el único resultado que hay es el fracaso. Y esa división, digamos, más allá del aspecto filosófico, lo que se ve en los números fríos es que esa división que ocurrió en el año 2019, que se profundizó después del resultado electoral del año 2020, porque en aquel momento fue una decisión, digamos, 39-6. Ahora digamos que son dos mitades prácticamente iguales. O sea, se ha profundizado el cisma entre esas dos fuerzas políticas. Esa división lo que ha generado, lo que provocó fue que el PRM se convirtiese en la principal fuerza política territorial de la República Dominicana. Cuando tú comparas el PRM con las demás fuerzas políticas, tú te vas a dar cuenta que el PRM es la fuerza hegemónica. Adolfo. Que tenemos un partido grande, un partido sólido, un partido que reconoce en la unidad su principal activo político, y tenemos luego otra fuerza política, un PLD verde, un PLD morado, que están por ahí y que todavía tú no alcanzas a ver cuál de los dos va a ser la que va a ocupar el segundo lugar. Adolfo, entonces, gracias. Esos tres elementos te garantizan de manera irrevocable la victoria en primera vuelta del presidente Luis Abinader con un porcentaje 5 o 10 puntos superior a lo que obtuvo en el año 2020. Adolfo, gracias. Se te quedó una división. Vamos, profesor, vamos. División gobierno-país. Ayúdenme. Gracias, Adolfo Pérez, por estar con nosotros, hermano. Vamos a la pausa y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.